Bienvenidos chicos, bienvenidos que nos están siguiendo por YouTube, nos están siguiendo. La idea es estar hablando sobre beneficios. No sé si se escucha porque otra vez empezó la trambulicada aquí en mi computadora. La idea del día de hoy es hablar sobre un tema que no está en oro como tal directamente, pero que quedaba como prometido, ¿no? Que tenía que ver con las franquicias sociales. ¿Vale? Primero, bueno, quisiera comentar o quisiéramos que platicáramos un poco de franquicias comerciales. Al final del camino, estas son las que siguen, las que tienen de alguna manera un fin de lucro como cualquier otra, y es una marca probada, y es lo que hemos estado platicando alrededor de la semana 1, ¿no? Franquicias como Subway, como McDonald's, como Pizza Hut, Burger King, Domino's Pizza, Subway, definitivamente son empresas comerciales. ¿Por qué? Porque incluso se enfocan en la comercialización y se enfocan en que tú hagas el servicio. Ellos se vuelven distribuidores de ti. Entonces, al final del camino, las franquicias comerciales son aquellas que te brindan incluso hasta los productos de alguna manera ya casi hechos para que tú simplemente te dediques a la literal, la venta y el servicio como tal. ¿Vale? Entonces, la idea de las franquicias comerciales ya hemos platicado, que te dan un know-how, que te dan una marca probada, que te dan, digamos, una marca reconocida, que ya tienes unos royalties ahí de aprendizaje y otros royalties a lo mejor para compartir la merch de ese mes, etcétera, 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 ¿no? Es lo que hemos platicado. Pero el día de hoy también quiero hacer gala de otra tendencia que está funcionando, ¿no? Que son las franquicias sociales. A diferencia de las franquicias comerciales, las franquicias sociales son aquellas que se comparten, digámoslo así, de una beneficencia que tenga presencia en diferentes lugares. Muy bien. De entrada, cuando escuchan la palabra franquicia social, y les digo que tiene que ver mucho con las ONGs, con las IAPs, asociaciones civiles, etcétera, etcétera. ¿Qué podrá venirte a tu mente, no? ¿Sí? Alex, ¿qué se te puede venir a la mente con una franquicia social? Pues pudiera ser, profe, alguna franquicia o algún instituto, este, que brinda algún apoyo, no sé, algo así, algo así. Muy bien, muy bien. Saúl, Pues no sé, alguna institución que ayude como los del DIF, cosas así. ajá, pero ese es estatal de alguna manera. Bueno, pues es que es social, pues, ¿no? Parecido, ajá, ok, ok, pero ¿no te has puesto, por ejemplo, a pensar de estas empresas que no persiguen lucro, que no precisamente son estatales? Por ejemplo, el DIF es estatal, sí, lo entiendo, pero ¿y otras? ¿Y otras que no sean estatales, por ejemplo? ¿Sí? Hay empresas que no persiguen lucro y que ni siquiera el Estado mete mano. ¿Y por qué lo hacen, no? ¿Por qué hacen eso? Por ejemplo, un ejemplo nacional es el Instituto Helen Keller. ¿Lo ubican? A ver, Víctor. ¿Ah, no? O, por ejemplo, las casas hogares. Las casas Yo, hogares. esta- Ajá. yo estaba pensando en la institución Micho Mau, pero ese no sé si entre. Por ejemplo, Michumao. Sí, claro. Sí, sí, sí. La institución Michumao. Instituciones. Incluso, por ejemplo, podríamos definir que Teletón pudiera tener un impacto social. Y que es una empresa social, que no depende exclusivamente del gobierno, pero sí de su dinero. Ahorita platicaremos de eso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de franquicias sociales, lo padre de la franquicia social es que están normalmente toda la empresa o todas las innovaciones que tienen que ver con sociales no tienen o tienen el elemento capitalista como un segundo término. El primer término, ojo, y aquí hago una nota aclaratoria, que si, no significa, por ejemplo, si las franquicias sociales no persiguen el lucro, no significa que no entren en la rueda del capitalismo, también entran, pero por lo menos si no persiguen lucro, la idea de las franquicias sociales o de los lugares sociales o las empresas sociales como tal
es cómo hacer que mi operación sea sostenible y que lo que gane literalmente lo invierta en mejorar mi propia empresa como tal y que al final del camino no esté dando una utilidad para la persona que está desarrollando la franquicia o está desarrollando la empresa social. La pregunta del millón es, ¿y entonces qué ganan las personas que hacen empresas sociales, no? ¿De dónde es su ganancia y de dónde se mantienen si no persiguen ningún lucro? Bueno, usualmente las empresas sociales no están hechas por primeros empresarios, ¿sí? O también hay trucos en donde incluso las empresas sociales pagan un salario. Aquí hay varias cosas, ¿no? Dices, De por ejemplo, aportaciones se mantienen, ¿no, profe? se mantienen usualmente de donaciones, de donativos, ¿sí? Ubican ustedes que todavía, por ley, si tú le donas a una empresa como tipo una asociación civil o que algún tipo de empresas de este tipo, de alguna manera estos donativos se te reducen en tus impuestos como empresa, como tal. Entonces, la cosa es, se redirige el recurso. Saúl, dime. Ah, le iba a decir que por eso todo el mundo donaba al Teletón, ¿no? Como Walmart y todas las Por compañías eso de algunos donaban al Teletón. Y la donaban, claro. pregunta, y hay un movimiento de dinero bastante interesante en eso. Pero al final del camino, me quiero ir de la parte romántica y de alguna manera las empresas sociales mejoran la relación o la equidad de un lugar. Y al hablar de franquicias sociales, estamos hablando de una institución o una institución que logró un modelo de atención de éxito, que la gente confía en él, que la gente dona para él, que se pueda replicar en otro lugar, pero que la idea es que la otra persona no tenga como tal una sucursal, sino que simplemente le estás dando el poder de uso en otro lugar a otra persona. ¿Ok? Ahorita, a continuación, ya más cercano al final, estaremos viendo las diferencias entre las franquicias comerciales y sociales. Pero hasta el momento, piénsenlo en algo bastante similar, nada más con la diferencia de que una persigue lucro y otra no. ¿Vale? Se empezaron a hacer bastante populares en los años 90, estas franquicias sociales. Muy bien, características clave de las franquicias sociales. De entrada, existe un franquiciador social, o sea, una empresa independiente, una empresa que está haciendo ya una institución y que quiera de alguna manera donar, entre comillas, donar su modelo de atención hacia otra persona. Como les digo, la característica de que no persiga lucro cambia las reglas totalmente. Por lo menos estás pensando en que las personas que van a requerir una franquicia de algún corte social y que no persigan lucro, tienen la intención de ayudar, al menos en papel como tú. Entonces, a diferencia de las franquicias comerciales, estas tienen más una connotación de alianza, más que una connotación de marco de ganancia. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Sí? En donde, por un lado, la franquicia comercial al final del camino persigue el bienestar y prosperidad de los dueños del franquiciatario y del franquiciante, mientras que la franquicia social persigue que el modelo de atención brindado en un lugar se replique en otro, que prospere y que de alguna manera más personas del asunto del que quieres tratar socialmente sean beneficiadas. Entonces, al final de camino, son más personas que integras socialmente dependiendo de lo que quieras integrar. Ya bien sea una casa hogar, pensando más niños atendidos, bien sea a lo mejor un centro de alcohólicos anónimos, o sea, más personas que tuvieron el vicio del alcohol que pueden a través de ti atenderse, no sé, una institución que vea sobre la situación de las personas que han sido quemadas o que se han quemado alguna vez, entonces vas a tener más personas que puedan estar apoyadas, etcétera, como también Instituto Down, muchísimas que son IAPs. Por ejemplo, Banco de Alimentos, en algún lugar, algún tiempo trabajé en Banco de Alimentos, entonces más personas que salgan de la pobreza alimentaria y así sucesivamente.
Entonces, tiene un fin romántico también. O sea, desde el corte más esencial, de alguna manera, estamos pensando en que son personas que están queriendo cambiar el mundo a través de sus esfuerzos. Y entonces, una franquicia detona el que el mundo cambie o que de alguna manera más se expanda lo que quieras hacer. Muy bien. Entonces, debe haber un franquiciario independiente que replique esto con éxito, una marca común en la que trabajen. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Víctor y Saúl tienen en común una causa, ¿sí? A lo mejor les pasó algo o algo tienen que de alguna manera quieren ayudar donando tiempo y esfuerzo para algo, ¿sí? Ya se concordaron, pero a lo mejor Saúl apenas va empezando en esto y Víctor ya tiene 5 años en esto. Y de alguna manera ya hizo transiciones y todo, pero no puede con la chamba él solo. Bueno, a lo mejor Saúl puede utilizar el nombre de Víctor a través del franquiciatario, para poder ganar adeptos con el nombre de Víctor. ¿Vale? Ya se están dando cuenta que también tiene sus desventajas, ¿no? También tiene sus meollos en el asunto. No estamos hablando de que son simple ayuda y ya, sino que utilizas el nombre de la empresa de Víctor o el nombre de la empresa de alguien que ya está para poder, digamos, hacer caminito. ¿Ok? Usualmente tiene que ver, como les dije, cuando hablamos de ayuda, hablamos de personas con voluntades, porque no está el elemento capital de por medio. Entonces es muchísimo más fácil el intercambio de conocimientos entre los miembros y sobre todo las alianzas estratégicas, porque el fin comunitario es ayudar más. Y existirá también un acuerdo de derechos y obligaciones, porque aún así, a pesar de que no persigas un lucro, definitivamente el sistema que repliques o que hagas, pues puede manchar el nombre de la marca como tal. Oye, imagínate tú, Alex, que agarras un UNICEF. Aquí quieres agarrarte un UNICEF, aunque si se pudiera, porque no es un órgano gubernamental, pero si pudieras, UNICEF, órale, y empieza a hacer desmanes en UNICEF. Al final del camino no van a ir contra ti, Alex, van a ir contra UNICEF Colima. Entonces, piénsalo así, piénsenlo, por ejemplo, en un banco de alimentos. De repente, Víctor agarra un banco de alimentos y hace cosas a su santa voluntad que a lo mejor no eran las mejores, con las mejores intenciones, pero no eran las mejores, pues el que se quema es banco de alimentos, ¿no, Víctor? Entonces, a partir de eso... Es el respaldo. Exactamente, es el respaldo. Entonces, mi recomendación, a pesar de que no persigas un lucro, es ver cuáles son las intenciones de cada uno de los miembros del franquiciante y franquiciatario. ¿Sí? Porque al final de camino, el nombre de la empresa está en juego. ¿Ok? Bueno. ¿Qué beneficios? Definitivamente, el hecho de que exista alguien interesado también en desarrollar lo que tú estás haciendo como iniciativa en otro lugar, hace que llegues a más gente más rápido. ¿Sí? Entonces, y es más probable que la otra persona, depende de si es un locatario o es alguien de ahí, reconozca las necesidades sociales de tu tema y sea mucho más fácil implementarlo y sea mucho más potente el mensaje, ¿vale? Por otro lado, pues de alguna manera, a lo mejor te sirve para poner ponerte en lugares nuevos. Imaginémonos cosas padres, ¿no? Saúl tiene una IAP que se encarga, a ver, ¿qué tema de IAP te ha llamado la atención para no inventarte algo? Si no existiera el dinero, ¿a quién le ayudarías? Saúl. Es más, la hago general para... Ajá, sí, Saúl, vas. Pues, no sé. ¿Nunca has pensado en eso? ¿Qué pasaría si no tuvieras, si el dinero no fuera el problema y te dijeran a quién le ayudarías, a quién sería? Que yo tenga dinero y ayude a alguien más. Uh-huh. Pues sobre todo a los niños de la calle, ¿no? Porque como son el futuro, pues, de todos los mundo, es mejor guiarlos desde chiquitos. Ok, me gusta. Para haber sacado de rápido, me encantó. Ok, de repente tienes esta lucha social porque los niños de la calle adquieran, o niños que se encuentran en situación de calle, para ser más específicos, puedan tener acceso a la educación puedan tener acceso a comida, algo por el estilo, ¿no? Entonces tienes una especie de orfanato.
pero igual disfracémoslo de otra manera. A lo mejor apoyo alimentario para los niños de calle, entonces con situación de calle. Entonces tú ya de alguna manera, pues vas desarrollándote, la gente te va reconociendo lo que tú haces, va reconociendo esto y empieza a haber donativos. Pero de repente Alex se encuentra en una comunidad marginal allá en los cerros michoacanos, ¿no? Tal vez tú, Saúl, pues tú quieres que esto sea más grande y que quieres apoyar a que nadie tenga situación de calle. Ah, pues padrísimo. Y entra Alex y dice, oye, pues fíjate que me encantó esto, pero pues por mí solo no puedo porque no tengo el nombre que tú ya tienes, Saúl. Y dices, pues mira, tú, qué padre, conjuntamos esfuerzos, pero por otro lado, dices, ¿sabes qué? Pues yo no puedo ir a Michoacán, a esa comunidad ahí, pues de alguna manera, bienvenido Alex, ahí tú te metes a esa parte, ¿vale? Y Alex, a través de tu nombre, Saúl, empieza a trabajar. Entonces, ahí vemos la ventaja de dices, oye, pues qué rápido llegamos a zonas en donde antes no. Alex se conoce mejor la parte de Michoacán que tú. Ah, pues entonces ahí empieza, ¿no? Entonces, se ponen los programas más rápido, se hace negociación colectiva, se empiezan a juntarse esfuerzos, lo cual en la parte de todas las innovaciones sociales son buenas, ¿sí? A final de camino, parte del éxito de las innovaciones sociales es el grupo social mismo. Y entre más grande y diverso sea, este será más nutrido. A diferencia de un grupo capital, en el grupo capital tendrías que distribuir las riquezas de la tierra y del capital de trabajo generado, y entonces entre más miembros se reparte entre tantos miembros que después se diluye la ganancia. Aquí no, aquí como no hay ganancia, entonces entre más aportación, menos tienes que chambear para llegar a los mismos resultados, punto. ¿Sí? Entonces, es de alguna manera un poquito más conveniente. Y puede traer una marca, puede traer socios valiosos, por ejemplo, en este caso, el valor de Alex en Michoacán, pensando que tú quisieras trabajar allá, ¿no? Bueno, entonces, pues están sus beneficios, hay muchos, si se dan cuenta, es la parte de brindar apoyos a la comunidad. A mí, cuando hablé de franquicia social, me encantó ponerles todo este fondo, que creo que refleja lo que pasa en las franquicias e empresas sociales, ¿no? Volteas a ver a la gente. ¿Sí? Y entonces la idea es apoyar al mayor número de gente posible, que tenga la condición que tú tienes o que buscas. Muy bien, pero también existen otras desventajas. La primera desventaja es que no necesariamente tienen el mismo punto de visión, por ejemplo, en este caso, Saúl y Alex. Probablemente Alex tenga otra mirada de la perspectiva, a lo mejor de las personas con situación de calle. Y tal vez esa otra perspectiva ponga en peligro los cimientos de la organización. Entonces, al final del camino, lo que busca son personas que adhieran y adicionen conceptualizaciones al proyecto, no quien las destruya. Ojo, no estoy diciendo que puntos de vista diferentes hagan y destruyan negocios, pero definitivamente no tener una idea clara sí lo hace. Entonces, cuando de los socios, por ejemplo, adquieres socios que a lo mejor que tienen buenas intenciones, pero que de alguna manera malas prácticas, pues puede destruir una imagen que has generado por cierto tiempo y con cierto esfuerzo. Entonces, un punto medular clave de las franquicias sociales tiene que ver con sus agremiados y con sus socios. Entre más sean mejor, sí, claro, pero entre más sean los correctos. En el momento de que de alguna manera uno de ellos no funcione, pues bye. Chicos, me voy a meter en un terreno peligroso, pero para que vean por dónde voy. No sé si han visto los multiniveles. Ok. Los multiniveles tienen la curiosidad de que quieren manejarse como empresa capitalista bajo un esquema de esquema social o un esquema de capital social, lo cual lo vuelve peligroso. Juntas las dos cosas que el ser humano no debería juntar mucho. ¿Ok? La parte capitalista que hace que entre busques un lucro y que tengas una mayor prosperidad, etcétera, a través del lucro, entre más lucro tienes, más prosperidad tienes, y que es la parte capitalista, y la parte social de empresa, es decir, entre más personas seamos mejor. La cosa es
que entre más personas tengamos, más dinero gano, existe la probabilidad de que haya socios inadecuados y que transmitan mala información. Lo digo de primera mano, trabajando en un administrativo de una multinivel, me llegó a pasar que la información pasaba de voz en voz hasta que llegaba a una información totalmente errónea. ¿Sí? Es como si yo les dijera que en estos momentos Víctor está regalando dinero a través de sus créditos y que no tienes que regresarle el dinero. Y entre más dinero le pidas a Víctor, Víctor te va a pedir menos interés y no vas a regresar absolutamente nada. A ese margen de error llegaban. Eso pasa cuando mezclas cimientos del capitalismo con cimientos de la parte social. ¿Sí? Cuando buscas la mayor cantidad de adeptos a algo que persigue lucro. Empieza la desinformación y ya ni les cuento. ¿Ok? Bueno, entonces es el peligro de la parte social es, lo bueno es que no persigue el lucro y entonces se puede mantener más el mensaje, pero tener broncas con alguno que esté dando el mensaje equivocado puede que pierda tu reputación. Ahí lo voy a dejar. Exponer el concepto de la ONG, a lo mejor una persona se adquiere todo lo que tú sabes de la ONG o de el sinfín de lucro y después se va, adiós, ya te lo copio, va y ahora voy yo. ¿Sí? Eso también puede correr un riesgo, pues tiene que ver con la elección del socio adecuado. Sí, compromiso de generar una relación, seguimiento y control del funcionamiento. Si quieres estar haciendo una franquicia social, tienes que estar revisando, tienes que dedicarle y el que sigue tiene que ver con el mismo punto, que tiene que ser inversión de tiempo. La franquicia social, como la franquicia comercial, requieren inversión de tiempo. Si no te vas a comprometer en tiempos, porque obviamente hay personas que dicen, oye, pues primero lo que me da de prosperidad, después lo que me da, después lo que me hace ser bondadoso. Bueno, si no tienes tiempo para hacer esto, no hagas franquicias sociales, porque sí le tienes que invertir tiempo. Al menos, si no eres tú, que eres el inversionista, pues métete a un administrador ahí que le pagues, que sí le dedique tiempo. ¿Sí? Recuerden, hay gente trabajando para las ONGs que persiguen un salario. Entonces, en este caso, no necesariamente todos tienen que donar su tiempo. A lo mejor existen empleados ahí. Bueno, ok. Por otro lado, usualmente las franquicias sociales y las empresas sociales, al no perseguir lucro, son de poco capital. Son de movimientos de mucha carencia. Por ejemplo, ¿sabes qué? Para tal estrategia tienes 5,000 pesos para de contar. Mientras a lo mejor en una empresa que persiga lucro, con el mismo tamaño a lo mejor invertiría, por ejemplo, en su publicidad, en otros lugares a lo mejor 30,000. Porque como no persigues lucro, es muy poco probable de que tengas generación de ingresos suficientes para poder hacer prósperas las cosas. Y eso se vuelve una desventaja. Te fías de la buena fe de la gente, usualmente. Y en las franquicias sociales suele partir con muy poco capital. Por lo cual, el capital se ve reemplazado por donativos de trabajo y donativos de tierra. Muy bien. Ok. Al haber poco capital, pues hay poco dinero para soporte y difusión. Y no actúa como tal, como una red. Y no todos, ojo, el punto de acá, el antepenúltimo, es cuando no existe mucho capital, es poco probable o no toda la gente está dispuesto a donar su tiempo, ¿sí? A donar su capital humano. Ojo, aquí yo tengo una pequeñísima discrepancia. Si pones a trabajar a los beneficiados, sí existe capital humano. Pero ojo, puede trabajar tu beneficiado. En este caso, ¿vas a poner a trabajar a los niños en situación de calle? Sería como ilegal. ¿Lo podrías hacer? Sí, pero pues no lo recomiendo mucho por no sé, quedarías peor, ¿ok? Entonces, en tu caso no, en tu caso es meramente los donativos, ¿vale? Y la gente que, a lo mejor familias de personas que han tenido con situación de calle y que quieran ayudar, tal vez ahí puede ser. Pero, por ejemplo, me llegó a tocar muchísimo Banco Alimentos que los mismos beneficiados apoyaban mucho en tiempo.
De decir, ¿sabes qué? Pues yo ya sé que me vas a dar comida, pues órale, me voy y yo te echo la mano pues, recolectando, etcétera, etcétera, etcétera. Créanme que en ese tipo de cosas la gente te sorprende, sobre todo cuando son los beneficiados, ¿sí? Es más, yo puedo casi asegurar que a lo mejor alguno de ustedes aquí calladito, calladito, ya ha estado en una IAP y ya ha estado ayudando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo pondrán de tintero. Muy bien. ¿Qué elementos clave? Hay una serie de elementos, no tienen que memorizar, por supuesto, nada de esto, nada más que quiero que los vayan teniendo como un marco de referencia. Los elementos clave para poder implementar una franquicia social. Al final del camino se asemejan, los estaba comentando, a la franquicia comercial con pequeñas y sutiles diferencias, ¿vale? Una de ellas es empezar a diseñar en escala. Ok, primer tip para poder hacer una franquicia social, que tendría que ver con, primero, antes que nada, ten una empresa social. Antes de pensar en franquiciar, recuerden primero tener una empresa relativamente consolidada. En este caso, una IAP, una asociación civil, no sé, un ONG sería bastante bondadoso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero vaya, ya vas a hacer lo de las franquicias sociales, ya quieres empezar la parte de franquicias sociales. Primero, diseña en escala. ¿Qué es esto? Antes de mandar tu franquicia ante el mundo y con miles de personas, a lo mejor en diferentes lugares, piénsalo en una escala pequeña, ¿sí? A lo mejor, ¿sabes qué? Quiero ver cómo funciona este modelo en Colima. Y si funciona bien, ahora sí, busco la manera del segundo punto, que es hacer un sistema replicable. ¿Ok? Digo, ¿sabes qué? Ya tengo un modelo que funciona en Colima. La pregunta clave será, ¿lo que digo que funciona en Colima funcionará en Sudán del Sur? Por poner algo bien internacional. ¿Funcionará exactamente lo que yo estoy diciendo y que lo que hago? Es más, para seguir el caso de Saúl, ¿será la misma situación de calle para los niños en Colima que en Guadalajara? Tal vez sí, tal vez no, tal vez sea muy diferente la manera de hacer. Y entonces, el sistema que estoy pensando, la manera de atender a la gente con mi personal o con la manera que quiero solucionar el problema, ¿soluciono el problema de la misma manera en Colima que en Guadalajara? Si la respuesta fuese no, hay que revisar otra vez de qué manera puedo hacer un sistema que funcione tanto en Colima como en Guadalajara. ¿Sí? O a lo mejor más aristas o más decisiones, dirían en la parte de diagramas de flujo, más decisiones para saber por dónde ir y por dónde no ir. ¿Sí? Entonces, esta pregunta parecerá, bueno, para los que lo están analizando más, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Que implica un análisis social brutal, ¿sí? Si están dando cuenta solamente del tema de los niños en situación de calle, estamos viendo diferentes aristas brutales, pero habrá que ver de qué manera los atiendo a todos de la misma manera para hacerlo poder ser franquicia. Al final de camino, por ejemplo, en un McDonald's funciona la hamburguesa de queso, tanto aquí como en otro lugar, nada más le ponen pequeñas diferencias. Lo mismo sucedería en el sistema replicable. Entenderemos que viene de un sistema general y que tendrá sus propias vertientes dependiendo del lugar, pero que quede sentado desde el inicio. No sé si queda alguna ansiedad en esta parte, porque sí está más sabrosillo en esta parte. Bueno, ya que de alguna manera pudiste hacer un sistema main y un subsistema dependiendo del tipo de lugar, hacer la siguiente parte es fundamental. La elección de los franquiciados clave. ¿Quién se va a unir a tu causa? Esto solo lo vas a poder hacer en el campo de acción. La única manera, por ejemplo, en este caso de que Alex se haya enterado de lo que está haciendo Saúl, ¿sí? Que él que estando en Michoacán y él estando acá, es que una de dos, o Saúl fue a Michoacán y encontró a Alex y Alex parecía un aliado clave potencial porque estaba haciendo desarrollos, estaba haciendo cosas, pero se sentía perdido en ese momento para poder ayudar a las personas que tienen el mundo común. O dos, a lo mejor Alex en esa búsqueda buscó a alguien que lo estaba haciendo bien y la reputación que tuvo la empresa de Saúl fue la que la trajo.
¿sí? Cualquiera de esas dos implica una elección, ¿sí? Ojo, a ver, la palabra clave y lo que quiero preguntarles es, ¿en qué te fijarías, en este caso, de una persona que pudiera ser tu franquiciado? En este caso, piensa, Alex, ahora que tú eres el dueño de la franquicia, ¿y qué pensarías, por ejemplo, por si Víctor quiere desarrollar también lo mismo de la franquicia social? ¿Qué puntos le pedirías a él? Piénsalo. ¿Qué puntos le pediría yo como franquiciante Es más, ni a siquiera Víctor? ni le pidas a Víctor, nada más que evalúalo, ¿no? Para ver si es bueno o es malo para ti. Pues ¿Qué depende valorarías? por las intenciones. O sea, es que no entiendo bien la pregunta, profe. Por Es que me ejemplo, pone a pensar Víctor, en varios aspectos, por eso le pregunto. buenísimo. Vic, tú tienes una empresa que ayuda a los chicos. A ver, piensa en una causa social, rápido, para que no sea la de situación de calle. Otra. Otra que no sea, no sé, para personas con discapacidad. Va, persona. Tienes una que O ayuda a las apoyo, personas. económico para las personas, no sé. Ándale, una de inserción laboral, perfecto. Y de repente Víctor dice, fíjate que yo tengo una empresa que te puede ayudar. Más bien, yo soy una empresa, si quieres, multinacional que vende velas. Vende velas y todo, pero al mismo tiempo quiero también tener la presencia acá en mi lugar en Jalisco de lo que estás haciendo tú para apoyar a las personas que no tienen trabajo. Me interesa entrar contigo, ¿sí? Y de repente tú, sí, qué padre. ¿Y qué piensas de la parte del trabajo, de la inserción laboral? ¿No? Dices, y a lo mejor resulta ser que investigas y Víctor de alguna manera piensa que es bien padre tener personas que están en la parte de inserción laboral, buscando inserción laboral, porque pueden cobrar menos. Y dice, ay, no, sí, qué alivio me da que pues las personas que cobran menos, pues los puedes meter ahí, entonces podemos hacer un marco de ganancias en otra empresa que hagamos, ¿no? Alex, ¿te suena algo que te gustaría para ese apoyo? Pues es que o sea, si él quisiera unirse a mí en programa social, pues ocuparía ver también las intenciones de esa empresa, porque no sé, a lo mejor pudiera, bueno, dicen por ahí, el que piensa mal atina, pero hasta Sí. primero necesito ver qué tan dispuesto está para apoyar a las personas. No sé si quiera publicidad de mi parte para expandirlo en otros lados, o sea, como para que reduzca impuestos o como usted dice, o sea, solamente es para eso, o sea, son muchas cuestiones. Ver si el área laboral de él adentro realmente apoya a la gente que lo necesita adentro con sus colaboradores, o sea, son muchas cuestiones. Yo No, viera y desde a partir de su empresa para ver podrías si es hacer el cierto. análisis de la empresa. Otra cosa, podrá tener las mismas intenciones que tú, ya lo revisas y Víctor tiene las mismas intenciones que tú, pero de repente lo ves y es el handyman, ¿no? Anda todo ocupado todo el tiempo. ¿Tendrá tiempo para tener el desarrollo de la franquicia en Guadalajara? Tal vez. No, profe. Ahí está. Entonces, ojo, la elección del franquiciado no solamente es sobre sus intenciones, sino también sobre su disponibilidad. Entonces, ahí empiezas a hacer una especie de estatuto o empiezas a analizar todo el listado de cosas que tú requieres para la persona que lleve el nombre de Alex S.A., Alex SC, que apoya en este caso a las personas a insertarse laboralmente. Entonces, son temas que de entrada parecen sencillos, pero en aplicación no lo son. O sea, ya te das cuenta que tienes que tener una serie de métricas que tienes que empezar a implementar para poder elegir tu franquiciado clave. Es que también por eso le decía, profe, que había varios aspectos, porque tienes que ver, como usted dice, en tiempo, en disponibilidad, o sea, son varios aspectos para que pueda uno, Empezar a, o sea, empezar a es ver una si... pregunta muy global. Exactamente, exactamente, pero quiero que desde la globalidad se entienda la complejidad. Y entonces ahí con eso, gracias a Dios, ahí sí lo pudimos agarrar. Chicos, nos vamos a conectar, por favor.